uno de los lugares más terribles y despiadados de la historia de la humanidad. El campo de exterminio de Auschwitz. Saludos. Hoy conocerás uno de los campos de concentración que existieron durante la Segunda Guerra Mundial y qué crímenes del Tercer Reich se cometieron allí. ¿Cuántas veces al día se permitía a los prisioneros ir al baño? ¿Es cierto que la cámara de gas se consideraba la tortura más atenuante para los prisioneros en comparación con todas las demás? ¿Quién era el ángel de la muerte? ¿Y por qué era tan temido incluso por los nazis? No deje de ver el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles de ese horrendo crimen cometido por el Tercer Reich, la aparición del campo de exterminio y su finalidad. Entendamos primero la historia del surgimiento del campo de concentración y conozcamos las funciones que cumplía. Auschwitz, otro nombre, Auschwitz, fue un campo de concentración de la muerte que apareció en 1940 en la parte sur de Polonia. Fue en este país donde los nazis establecieron más de 450 campos de concentración durante los años de la Segunda Guerra Mundial. A medida que se capturaban territorios y se hacían prisioneros civiles, aumentaba el territorio de la llamada Fábrica de la Muerte. Pero fue Auschwitz el que entró en la historia mundial como lugar de juicios inhumanos, torturas y experimentos con personas. El campo de exterminio polaco cumplió varias funciones. En primer lugar, se convirtió en una fuente de mano de obra barata. Después de todo, a principios de la década de 1940, Alemania necesitaba gente para levantar y mantener su economía. En segundo lugar, como ya se ha mencionado, se llevaron a cabo experimentos inhumanos con los prisioneros. Por eso Auschwitz se convirtió en un lugar para la realización de planes y objetivos egoístas del ejército del Tercer Reich. ¿A quién se retenía en el campo? Muchos de ustedes saben que los nazis odiaban especialmente a los judíos y a los gitanos. Por eso, Auschwitz se convirtió en un punto de control para dichas nacionalidades. Como es natural, el campo pronto empezó a llenarse de polacos, prisioneros de guerra soviéticos, franceses, checos, etc. En total, durante los años de existencia de Auschwitz, perecieron allí más de 900,000 judíos, 21,000 gitanos, más de 70,000 polacos, 15,000 prisioneros de guerra de la URSS y una media de 5,000 personas de otras nacionalidades. Puede que les sorprenda, pero incluso alemanes fueron exiliados a tan desafortunado lugar. La mayoría por delitos políticos, pero también para reeducación. En el primer caso, el delincuente era enviado lejos para siempre. Y en el caso de la reeducación, los alemanes solían ser enviados durante 2 meses. También es importante que el campo de concentración no solo aceptaba a representantes de las nacionalidades mencionadas. Los nazis enviaban a trabajos forzados a personas con orientación sexual no tradicional, a miembros de la resistencia y de otros movimientos, a testigos de Jehová y a quienes no apoyaban el régimen fascista. Además, los nazis no separaban a los prisioneros por sexo, edad y otras características. Aquí fueron encarcelados no solo hombres, sino también mujeres, niños, ancianos, enfermos graves e incapacitados. Condiciones insoportables y torturas sin fin. Aunque han pasado varias décadas desde aquel momento, incluso ahora da miedo imaginar cómo trataban los alemanes a sus víctimas. Y también qué condiciones de trabajo les proporcionaban. Y esa actividad laboral de los prisioneros no tenía ni el más mínimo valor. Todo se hacía para esclavizar a la población hasta la destrucción masiva de vidas humanas. Así, las condiciones en el campo de exterminio eran muy duras e insoportables. Había que trabajar a todas horas del día y de la noche, independientemente de la época del año, las condiciones meteorológicas, etc. Por eso en el primer mes murió más del 80% del total de prisioneros. La población sana era alojada en lugares especialmente designados, barracones. Se les permitía ir al baño solo 2 veces al día durante medio minuto. También es importante señalar que no solo los adultos, sino también los niños, fueron víctimas de la brutalidad. Los nazis no tuvieron piedad de nadie. Como ya se sabe, no separaban a los prisioneros por sexo, edad u otras categorías.
Sin embargo, trataban a cada uno de ellos de la siguiente manera. Los adultos eran las víctimas más frecuentes de los crematorios y las cámaras de gas. La muerte por asfixia era la forma más agravante de tortura. No ocurría lo mismo con la inanición, el apaleamiento, el ataque de perros de servicio y la esterilización. Este último método demostraba plenamente la sofisticación del régimen nazi. Como es sabido, en la fase inicial de las operaciones militares, los nazis perseguían el objetivo de impedir la natalidad de la población civil. Auschwitz fue el lugar donde se pudo llevar a cabo este plan. ¿Qué torturas sufrían los prisioneros durante la esterilización? En primer lugar, la víctima era completamente irradiada con rayos X. La concentración de partículas era significativamente superior a la normal. Después, se extirpaban los genitales de los prisioneros. Todo esto tenía lugar en condiciones insalubres. Por eso muchas personas murieron en el campo por infecciones y contagios. Se preguntarán, ¿qué se hacía con los niños? Junto con el resto de los internos de los campos de concentración, también eran tratados con especial crueldad. Por ejemplo, los recién nacidos, sobre todo los que tenían raíces judías, eran ahogados en contenedores especiales. También se probaban tranquilizantes con niños y niñas menores de edad. Sin embargo, no todos los niños corrieron la misma suerte. A mediados de los años 40, los altos mandos alemanes empezaron a informar de un aumento de la tasa de mortalidad de los soldados del Tercer Reich. Y esto al mismo tiempo que se producía un descenso colosal de la natalidad. Los nazis no se dejaron confundir y se les ocurrió la siguiente idea: seleccionar a los niños de los campos de exterminio y dárselos al ejército del Tercer Reich para reponer el número de alemanes. Y no seleccionaron a todos, sino a niños de apariencia aria, con pelo rubio y ojos azules. Ángel de la muerte. Dígame sinceramente, ¿puede imaginarse que incluso un médico corriente pueda hacer algo terrible? Y eso es exactamente lo que resultó ser un médico científico alemán que llevó a cabo experimentos inhumanos con prisioneros. Su nombre era Dr. Joseph Mengele. Al principio se ocupaba de personas de nacionalidad gitana y pronto empezó a trabajar con el resto de los prisioneros. Este hombre, si por supuesto se le puede llamar así, se dedicaba a diseccionar los cuerpos de niños vivos, les extraía los dientes sin anestesia y también intentaba que las mujeres dieran a luz gemelos. En general, Mengele disfrutaba con sus experimentos, lo que le valió el apodo de Ángel de la Muerte. Un médico así no solo era temido por los internos de los campos de concentración, incluso los nazis intentaban evitar el contacto con él, quienes, por cierto, comprendían la crueldad y el cinismo que emanaban del Ángel de la Muerte. Ocultaron cuidadosamente sus actividades, que sin embargo desclasificaron. Llamamos su atención sobre el secretismo con el que se mantuvieron todas las actividades dentro de Auschwitz. Los nazis ocultaron cuidadosamente todas sus atrocidades en aquella época. Para ello, utilizaban crematorios. En ellos quemaban ropa y objetos personales de los prisioneros. Antes se desinfectaba completamente a los prisioneros desnudos y luego les esperaba el destino de las cámaras de gas. Los objetos que dejaban las víctimas se metían en bolsas, que se quemaban por completo. A menudo los nazis utilizaban las cenizas de los hornos como abono para la agricultura. Afortunadamente, el 7 de octubre de 1944 comenzó el movimiento de resistencia en el campo de concentración. Todos se dieron cuenta de que aquel infierno tenía que acabar de una vez por todas. Los prisioneros recibieron pronto la ayuda de los residentes locales y, un año más tarde, del ejército soviético al mando del mariscal Ivan Konev. Así comenzó la liberación del campo de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Durante este acontecimiento, se salvaron las vidas de 7,000 prisioneros.